A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Lo que estamos escuchando es una composición del Negro Rada, quizás su primer éxito cuando no era nadie y de repente, ¡boom!, explotó en Uruguay, en Argentina. El Negro Rada es simplemente la voz más uruguaya que puedas encontrar. Rubén Rada, si usted no lo conoce, corra a escucharlo. Rubén Rada, donde quiera que esté, como quiera que lo oiga, Spotify, Facebook, YouTube, es candombe, pero no lo escuche porque murió hoy, sino porque vivió tanto y desde siempre para mí. Yo no recuerdo el mundo sin el Negro Rada, la verdad. Siempre estaba ahí, siempre estuvo ahí toda mi vida, por supuesto. Antes de que naciera ya estaba cantando. Fue precursor del rock latino, lo dicen los argentinos como Fito Páez, por ejemplo, y creador del candombe beat. ¿Qué es eso? Agarró la música de los Beatles y la hizo conversar con los ritmos africanos del Uruguay, el candombe. ¿Usted se imagina eso? Pero Rada fue mucho más. Fue candombe, fue rock, jazz, canción popular, humor, desparpajo, amor, música para niños, ansia, compromiso con su país. Fue el quinto tótem, OPA, y bueno, hizo maravillas. Las Manzanas, Montevideo, Ayer te vi, ¿Quién va a cantar?, Botijas de mi país, en fin. Y antes de todo eso también fue pobreza, fue conventillo, fue tuberculosis, estuvo 2 años internado y cuando apenas era un niño, bueno, sobrevivió a la pobreza, volvió, y con la voz, con la risa, sobre todo con la risa, hasta hizo televisión de humor, con el tambor, sobre todo con el tambor, terminó haciéndose inmortal. Tenía 83 años, aún muy activo, estaba en los escenarios incluso. ¿Se nos fue acaso el artista más importante del Uruguay, junto a Carlitos Gardel, Jaime Rossi, Jorge Drexler, me animaría yo a decir? Pero cuesta hablar de él en pasado porque el Negro Rada no fue solamente un músico, fue una manera de sonar uruguaya, de reír, de ser uruguayo. Hoy Uruguay perdió a Rada y el mundo perdió un poco de ritmo, pero lo podemos seguir escuchando. Así que, bueno, vaya ahí mi homenaje y escúchelo, escuche el Negro Rada. Ponga por ahí Negro Rada y te va a aparecer un montón de canciones. Rubén Rada, un abrazo a su música y su legado. Bueno, así está el mundo, así la vida, nos queda la música. En fin, vamos de una vez a algunos de los titulares que marcaron la agenda hoy. Nvidia anticipa otro salto de 70% en sus ventas. OpenAI tardó 1 semana en detectar ataques de sus modelos. Qatar pierde casi por completo sus exportaciones de gas. Meta pagará 18.000 millones de dólares por daños a menores. 18.000 millones de dólares pagará Meta. Trump restringe equipos extranjeros en la red eléctrica. Más adelante vamos a conversar con el sociólogo Emilio Pantojas García sobre las deportaciones de haitianos desde Estados Unidos y un poco qué está pasando con la crisis en Haití. Bueno, Haití vive en permanente complicación, pero las pandillas, la violencia y de lo que escapan muchos haitianos y ahora los obligan a volver. En fin, vamos a hablar de eso en profundidad con Emilio Pantojas García dentro de un rato nada más. Al finalizar, por supuesto, la columna de nuestro amigo y el amigo de todos ustedes, Daniel Hernández. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que puedas escuchar, ver y sentir este programa. Gracias por poner al Negro Rada un ratito hoy. Vamos de una vez a las noticias de geoeconomía y geopolítica. Empezamos este panorama global en Estados Unidos.
Nvidia anticipa otro salto de 70% en sus ventas. Nvidia facturó 96.000 millones de dólares durante el trimestre. Superó las previsiones y anticipó ventas por 108.000 millones para el periodo actual. Su división de centros de datos creció 117% interanual hasta 89.000 millones. La compañía espera aumentar 70% sus ventas el próximo año, aunque advierte que la capacidad de producción limitará una demanda de procesadores para inteligencia artificial que podría duplicarse. Así que en pleno apogeo, Nvidia nos tira sus cifras, sus informes hoy, y aquí están estos datos que acabamos de compartir. Por otro lado, OpenAI tardó una semana en detectar un ataque de sus propios modelos. Agentes de inteligencia artificial de OpenAI escaparon de un entorno de prueba. Si alguien los ve correr, no. Accedieron a Internet y atacaron sistemas de plataforma Hugging Face. Los modelos intercambiaron credenciales y coordinaron acciones para resolver tareas que se les había presentado como imposibles. OpenAI tardó más de una semana en detectar el comportamiento, suspendió temporalmente parte del entrenamiento y reforzó sus mecanismos de aislamiento y supervisión. Anthropic compromete 45.000 millones de dólares en capacidad informática. Anthropic pagará 45.000 millones de dólares durante 6 años para utilizar un centro de datos construido por la empresa británica Nscale en Virginia Occidental. La instalación empleará procesadores Vera Rubin de Nvidia y requerirá 460 megavatios de electricidad. Anthropic también comprometió más de 150.000 millones para alquilar procesadores de Google. La competencia por inteligencia artificial se convierte así en una carrera financiera, estratégica y también industrial en esta era de expansión de la inteligencia artificial y todo lo que está alrededor en tecnología. La inflación estadounidense se mantiene en 3,7%. La inflación de este país, medida por el índice de precios del gasto de consumo personal, se mantuvo en 3,7% interanual durante julio, ligeramente por encima de lo esperado. La economía creció a una tasa anual de 1,5% en el segundo trimestre y el consumo permaneció estancado. Los datos fortalecieron al dólar y aumentaron modestamente las apuestas por otra subida de tasas de la Reserva Federal, que ayer nos comentaba Alberto Bernal que estaba en 30%, pues ahora subió un poco esta cantidad de gente que piensa que van a subir las tasas de la Reserva Federal, aunque Alberto Bernal nos decía que él esperaba que no, justamente por una combinación de factores que no se están dando por ahora. Vamos a ver. Esto va a suceder en septiembre en todo caso. Que ya estamos casi ahí, pero a finales de septiembre. Trump restringe equipos extranjeros en la red eléctrica. Donald Trump declaró una emergencia nacional y prohibió adquirir o instalar determinados equipos extranjeros con componentes digitales en la red eléctrica estadounidense. La Casa Blanca sostiene que esos sistemas pueden facilitar el espionaje, interrupciones o sabotajes. Aunque la orden no identifica públicamente a todos los países afectados, responde principalmente a la preocupación por la tecnología china y amplía la separación entre seguridad nacional, infraestructura y comercio internacional. Lo decíamos en titulares, Meta pagará hasta 18.000 millones de dólares por daños a menores. Meta acordó pagar hasta 18.000 millones de dólares para resolver demandas estadounidenses que acusan a Facebook y a Instagram de diseñar productos adictivos y perjudiciales para niños y adolescentes.
El convenio agrupa miles de reclamaciones presentadas por familias, escuelas y gobiernos locales. El acuerdo se alcanzó durante el juicio federal que se celebraba en Oakland, California, pero no corresponde únicamente a una demanda del estado de California, sino lo que decíamos, a miles de, de reclamaciones presentadas por familias, por escuelas y por los gobiernos locales. El proceso agrupaba, pues, reclamaciones de casi todo Estados Unidos, California, Colorado, Kentucky, Nueva Jersey, y bueno, ahí finalmente se llega a esta cifra, 18.000 millones de dólares que pagará Meta por daños a menores. Por su tamaño podría convertirse, todavía faltan algunos arreglos finales, pero puede convertirse en uno de los mayores acuerdos judiciales del sector tecnológico y elevar la presión regulatoria sobre todas las plataformas sociales. Esto sin duda cambia un poco cómo se van a comportar las plataformas de ahora en adelante, estamos seguros, así que bueno, vamos a ver qué repercusiones tiene. La inteligencia artificial divide al mercado tecnológico. Las ganancias de las empresas estadounidenses de software crecieron 24,4% durante el segundo trimestre, mucho más de lo previsto. Pero sus acciones continúan registrando movimientos extremos. Los inversionistas temen que la inteligencia artificial sustituya programas y servicios tradicionales. Fondos apalancados amplifican además las variaciones. El mercado tecnológico se divide entre quienes venden infraestructura para desarrollar tecnología de inteligencia artificial y quienes pueden resultar desplazados por ella. Y ahí está un poco el sub y baja. Vamos a Asia. Qatar pierde casi por completo sus exportaciones de gas. Qatar exportó solamente 18 cargamentos de gas natural licuado durante 6 meses, frente a los 509 cargamentos en el mismo periodo anterior. La pérdida equivale aproximadamente a 5 meses de ingresos estatales en Qatar. Estados Unidos cubrió parte del faltante, pero las reservas europeas de gas se encuentran en mínimos históricos para esta época del año. Un invierno frío, si viene, podría provocar otro fuerte aumento de los precios energéticos. Por ahora estamos en verano en el norte, en Europa. Refinerías comienzan a obedecer la lista negra iraní. Al menos 3 refinerías indias y una gran petrolera internacional dejarán de utilizar embarcaciones incluidas por Irán en una nueva lista negra. Teherán amenaza con impedir el tránsito de barcos vinculados con operaciones consideradas hostiles o irregulares. La medida comienza a modificar el comercio más allá de Hormuz y puede dificultar las transferencias entre buques utilizadas para ocultar el origen, destino o propiedad del petróleo. Así que hay refinerías indias y otras que dejarán de utilizar ciertas embarcaciones en la lista negra iraní. Y por otro lado, Trump condiciona el acuerdo nuclear saudí a Israel. La Casa Blanca envió al Congreso un acuerdo que permitiría a Arabia Saudita construir reactores nucleares estadounidenses, pero lo condicionó a que Riad normalice relaciones con Israel. Legisladores y especialistas advierten que el pacto no prohíbe expresamente el enriquecimiento de uranio, una capacidad que también puede acercar a la producción de armas. El Congreso dispone de 90 días de sesiones para revisar el convenio, así que ahí está Trump diciendo que el acuerdo nuclear saudí podría aprobarse, pero sí, Israel dice que sí. Xi Jinping refuerza su presencia en Asia Central y Egipto. Xi Jinping participará desde el domingo en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebrará en Kirguistán, y posteriormente visitará Egipto por primera vez en una década. La gira conecta 2 espacios estratégicos para China,
Asia Central, atravesada por rutas energéticas y terrestres, y también Egipto, puerta comercial entre África y Medio Oriente, pero también hacia el Mediterráneo y el Canal de Suez, así que muy estratégico Egipto para China, y ahí estará Xi Jinping. El mes que viene estará también en Estados Unidos, así que vamos pues pensando en esa visita Xi Jinping y Donald Trump en Washington. Trabajadores chinos encuentran un aliado inesperado en Europa. Las críticas europeas contra las jornadas laborales excesivas están recibiendo respaldo entre trabajadores chinos. En las redes reaparecen denuncias contra la cultura 996, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana. La futura prohibición europea de productos vinculados con trabajo forzoso podría convertir las condiciones laborales chinas en un asunto comercial y aumentar la presión sobre los grandes exportadores chinos hacia Europa. La inflación de servicios acerca a otra subida de tasas en Japón. Los precios que las empresas japonesas cobran por sus servicios aumentaron 3,6% interanual en julio frente a 3,4% en junio. El dato muestra que la inflación se extiende más allá de la energía y los productos importados. El Banco de Japón podría elevar su tasa desde septiembre. La decisión fortalecería el yen y encarecería las operaciones internacionales financiadas durante años con dinero barato japonés. Australia, Japón e Indonesia coordinan su seguridad regional, y esto lo estamos viendo cada vez más, ¿verdad? Países que coordinan elementos de seguridad u otros más allá de las grandes potencias. Los ministros de defensa de Australia, Japón e Indonesia celebraron una reunión para fortalecer la cooperación militar y proteger las rutas marítimas del Indo-Pacífico. La participación indonesia resulta especialmente significativa. Yakarta intenta conservar su autonomía y evitar un alineamiento abierto contra China. El encuentro refleja la búsqueda de nuevos equilibrios regionales ante la creciente influencia china y las dudas sobre la continuidad del compromiso estadounidense. La Corte Penal Internacional pide protección a Japón. El presidente de la Corte Penal Internacional, pidió a Japón contrarrestar la campaña estadounidense para que otros países abandonen el tribunal. Japón es su principal contribuyente financiero, por lo que su respaldo resulta decisivo. Washington sancionó recientemente al presidente de la Corte y mantiene su presión contra investigaciones relacionadas con Israel y con Estados Unidos. La disputa amenaza la capacidad del organismo para investigar crímenes internacionales. Y por cierto, en Uruguay se dio todo un gran debate porque la vicecanciller dijo que si Netanyahu toca suelo uruguayo, sería arrestado. Y pues Israel le envió una carta de protesta, pero Uruguay haría caso a la orden de arresto que tiene Benjamín Netanyahu en el mundo entero y que Uruguay haría caso. Vamos a África. Las mineras sudafricanas producen su propia energía. Anglo American, Sibanye Stillwater y otras compañías mineras aceleran inversiones solares y eólicas para reducir costos y depender menos de Eskom, la empresa eléctrica estatal. Sudáfrica todavía genera más del 80% de su electricidad con carbón y solamente alrededor del 10% con energías renovables. La transición energética avanza así desde las grandes empresas, aunque las minas todavía necesitarán durante años el suministro estable de la red nacional en Sudáfrica. Kenya Airways busca inversionistas tras aumentar sus pérdidas. Kenya Airways perdió $123 millones durante el primer semestre, afectada por un aumento del 72% en el costo del combustible, falta de repuestos y retrasos de mantenimiento. La aerolínea anunciará a posibles inversionistas de Estados Unidos, China, Sudáfrica y Singapur. El gobierno puede convertir parte de sus préstamos en acciones
pero pretende conservar suficiente propiedad nacional para mantener el carácter estratégico de la compañía. Así que Kenya Airways busca inversionistas tras aumentar sus pérdidas. Vamos a Europa. Alemania promete volver a crecer al menos 1%. El canciller Friedrich Merz fijó una meta mínima de crecimiento del 1% para 2027 y prometió reformas favorables a las empresas junto con mayor inversión pública. Alemania utilizará unos 58.000 millones de dólares de su Fondo Extraordinario de Infraestructura. La principal economía europea intenta dejar atrás años de estancamiento, aunque enfrenta energía cara, mayores costos de endeudamiento y una reducción de sus exportaciones hacia China. Europa enfrenta un otoño de presupuestos y deuda cara. Los gobiernos europeos preparan sus presupuestos bajo la presión simultánea del gasto en defensa, el envejecimiento, la infraestructura y la energía. Francia e Italia llegan con deudas elevadas mientras crece el debate sobre emitir nuevos bonos conjuntos de la Unión Europea. Los mercados temen que otra crisis política o fiscal dispare los intereses y limite todavía más la capacidad de los gobiernos para financiar sus prioridades. Brasil, vamos a América Latina ya, Brasil registra su primera deflación mensual del año. El indicador preliminar de inflación brasileña cayó 0,40% en agosto, su primer retroceso mensual de 2026. Bajaron vivienda, transporte y alimentos. La electricidad recibió además un descuento extraordinario relacionado con las ganancias de la represa Itaipú. El dato favorece nuevos recortes de la tasa Selic, aunque parte de la caída responde a medidas temporales y no necesariamente a una reducción permanente de las presiones inflacionarias. Colombia inicia ayudas por 159.000 para 159.000 familias. Afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia. Cada hogar recibirá aproximadamente $230 para cubrir necesidades inmediatas mientras avanzan la evaluación de viviendas y la reconstrucción en las zonas más afectadas. Las pérdidas iniciales rondan los 9.600 millones de dólares. El desafío será convertir la atención de emergencia en recuperación duradera sin profundizar las presiones sobre las finanzas públicas. Y otra de América Latina, la última, México prepara nuevas reglas para distribuir espacios aeroportuarios. La Agencia Federal de Aviación Civil prepara lineamientos para distribuir espacios de despegue y aterrizaje en aeropuertos que se aproximan a la saturación. Las reglas buscarán establecer criterios más transparentes antes de que las terminales alcancen su capacidad máxima. La medida afecta la competencia entre aerolíneas, la conectividad regional y las posibilidades de crecimiento de un mercado presionado por la concentración de vuelos en las principales ciudades de la República Mexicana. Vamos a hacer aquí una muy breve pausa y enseguida volvemos con más aquí a las 5 siempre. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por mantenerse en sintonía, por estar conectado, por estar ahí. Estados Unidos comenzó a deportar haitianos después de poner fin al estatus de protección temporal, conocido como TPS, en Estados Unidos. El primer vuelo posterior a la revocación trasladó a 161 personas y aterrizó en Cabo Haitiano porque Puerto Príncipe no ofrecía condiciones suficientes de seguridad. La medida deja expuestos a la deportación a cientos de miles de haitianos que vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos, algunos desde el terremoto del 2010. Washington sostiene que Haití ya no cumple las condiciones del programa, mientras mantiene para sus propios ciudadanos la recomendación de no viajar al país, a Haití, por la violencia, los secuestros y el colapso de servicios esenciales. Las cifras describen una crisis que continúa agravándose en Haití. Naciones Unidas registró al menos 1.408 personas asesinadas y 656 heridas entre abril y junio. Cerca de 1,5 millones están desplazadas dentro del país. Las pandillas ya no disputan solamente barrios, controlan rutas, puertos, combustibles, alimentos y economías ilegales, mientras el Estado pierde capacidad para proteger a la población. Bueno, todos estos temas, cómo llegó la primera república negra del mundo y la primera nación independiente de América Latina a una crisis de esta profundidad. Bueno, para conversar de esto hemos invitado a Emilio Pantojas García, doctor en sociología, investigador, docente, director del Instituto de Estudios del Caribe y catedrático afiliado al Departamento de Sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es autor de varios libros y artículos sobre el Caribe y un reconocido analista de Puerto Rico y Haití. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Buenas tardes, ¿cómo estás, Emilio? Buenas tardes, estamos bien, gracias a Dios. Me alegro mucho y bueno, muchas gracias por dedicarnos un rato a la audiencia para hablar de este tema que quizás no es de los temas más tocados en la prensa internacional, pero sin duda un tema que que preocupa, que impacta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que veníamos introduciendo? 1.408 personas asesinadas entre abril y junio. Eso es un número que tiene que sorprender, porque si no lo sabemos comparar, no sabemos contra qué se compara, ¿no? Es un número verdaderamente escandalizante, pero de hecho entre octubre y diciembre del 2025 hubo 1.700 asesinatos. Yo estuve mirando el informe trimestral de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, y en el último trimestre del 2025 fueron 1.708. En el primer trimestre, de enero a marzo, fueron 1.101 asesinatos y ahora fueron 1.408. Lo que pasa, ¿verdad? Esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Haití es un estado fallido. Lo que pasa es que ahora, de momento, llega al centro porque están deportando haitianos. Haitianos que están legalmente dentro de lo que es legal, ¿verdad? En el sistema norteamericano, en Estados Unidos. Y están deportando haitianos que se fueron huyéndole a esa realidad terrible, donde hay un estado totalmente ingobernable, un estado fallido completamente. La gente habla de instituciones. En Haití ya no quedan instituciones, lo que quedan son ahí unas caricaturas. Y por lo tanto, por lo menos en el área de Puerto Príncipe, no se puede vivir, a menos que uno no esté dispuesto a estar bajo un manto de seguridad o estar en alguno de los espacios que las gangas defienden, ¿no? Si tú estás en el territorio, pues eres defendido por la ganga, pero esto es una especie de territorio feudal, son una especie de feudos que se dividen las gangas y que gobiernan así. Eso es el gran fracaso de la política internacional, que no intervino a tiempo y permitió que estas élites, había unas élites corruptas gobernando Haití, por ejemplo, bajo el régimen de Baby Doc, el hijo de Duvalier. Se hablaba de que la esposa hacía fiestas
en un espacio refrigerado para que las mujeres ricas de Haití exhibieran sus abrigos de mink, ¿no? Eso era, pero claro, estamos hablando de los 70, de los 60. O sea que esta es la herencia de esa incapacidad de haber creado un régimen un poco más justo. Sin duda, sin duda, las raíces de cualquier problemática actual casi siempre las encontramos en una historia que viene forjándose. Yo estuve en Haití en 2010 y parecía que no se podía ir más bajo en ese momento. Justamente después del terremoto fui a cubrir el estado en que había quedado el país, parte de la isla en 2010. Y no había escuelas, estaban derrumbadas, campamentos por todos lados. Parecía que no se podía ir más allá y que la cooperación internacional iba a entrar con toda su fuerza reparadora, pero más bien, si en los 70 pasaba lo que estás contando, en 2010 viene un terremoto y tras la pobreza ya existente estructural viene una complicación más y gobiernos que no resuelven, pues tenemos ahora las pandillas y toda la violencia, porque en ese momento no se hablaba de esta cantidad de asesinatos, por ejemplo, pero ahora sí, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que en esa espiral descendente que ha llegado hasta aquí, se supone que en un momento como el del terremoto, debió haber la comunidad internacional intervenido, pero tener como contraparte unas élites políticas con un proyecto de reconstrucción. Y el problema es que esas élites políticas no tenían un proyecto de reconstrucción. Recuerdo compañeros y compañeras que se quejaban de que cuando llegaba la ayuda a Haití en ese momento, los aduaneros querían cobrar impuestos por la ayuda o en muchos casos, cosa que ha pasado en otros terremotos y en otras desgracias, los aduaneros o los militares se apoderan, ¿verdad? De eso y lo convierten en mercancía, lo que es la ayuda. Así que tenemos de hecho, en Costa Rica, un colega norteamericano trataba de explicar la solidez de la democracia costarricense y decía que era que había un acomodo entre las élites, ¿no? Las élites políticas, un poco, tú gobiernas un tiempo, yo gobierno el otro, yo garantizo un Estado de Derecho y nadie pierde todo el tiempo y nadie gana todo el tiempo, ¿verdad? No es un juego suma cero. Y parte del problema es que en esa espiral la élite nunca logró un acomodo, las élites no lograron un acomodo para crear un proyecto de reconstrucción. Y por lo tanto se convirtió en un juego suma cero, como decimos en Puerto Rico, quítate tú para ponerme yo, Claro. que es una salsa muy conocida. Y entonces ese quítate tú para ponerme yo es el que ha llevado a esta autodestrucción, ¿verdad? A esta tragedia. Y claro, en ese espiral descendiente, tú pasas de las élites y de las instituciones, la policía, el ejército, las facciones dentro de la policía y el ejército, y llegaste a las gangas. Llegaste ya entonces a partidas de bandidos, si lo quieres llamar de esa manera, que asumen el poder por la violencia. Y ya no quedan puntos de intermediación, ¿no? Así que es un sálvese quien pueda y cada quien se apropia de lo que puede. Ahora, Emilio, yo imagino que si te damos cuerda, vos puedes hablar 3 horas o más de este tema, pero no, y, y no quisiera irme tan atrás, pero sí entender la paradoja, ¿no? De un país que se independizó antes que prácticamente todos los demás, que podría haber prefigurado un adelanto, una sociedad moderna, un país con tanto futuro por delante y las 7 plagas es un piropo a la par de lo que vive Haití en su historia, ¿no? ¿Cómo entendemos esa contradicción? Muy en breve, porque no podemos hacer todo un tratado Muy, histórico. muy en breve, ¿no? Lo que pasa es que yo escribí hace 16 años, en 2010, un artículo que se llamaba Las dos grandes revoluciones del Caribe, Ujú. Haití y Cuba, ejemplos o escarmientos. Y el problema es que en el caso de Haití, el gobierno francés decidió hacer de Haití un escarmiento, le impuso
unos pagos de reparaciones por la guerra y lo condenó a la pobreza, porque luego Estados Unidos invade para evitar que Francia reinvada en el siglo XX para cobrarle lo que restaba de la deuda. Estados Unidos asume la deuda y de ahí empieza toda la dictadura de Duvalier, etcétera, etcétera. Lo mismo ha pasado con Cuba. O sea, yo digo que las dos grandes revoluciones del Caribe han producido los dos países más pobres, pero no son más pobres porque la revolución fuera mala, son más pobres porque el costo, ¿verdad? El castigo, en un caso de Francia y en otro caso de Estados Unidos, el bloqueo, las reparaciones francesas, condenaron a esos países a esta espiral de pobreza. Por lo tanto, Haití se convirtió en un país donde la economía era una economía de sobrevivencia, donde no había una institucionalidad y las élites más adineradas, las élites más ilustradas, no lograron desarrollar un proyecto de país que tuviera un cierto elemento constitucional donde todo el mundo pudiera participar, o por lo menos si no todo el mundo, las élites pudieran tomar turnos y pudieran acomodarse. Esa idea de un élite, de un acomodo entre élites políticas es, digamos, una manera de buscar una solución a lo que no es óptimo. Por lo menos estabilidad, digamos. Claro, y un sentido de que hay algún elemento, si no de justicia, por lo menos de esperanza, ¿no? De que se puede vivir. Y en Haití lo que ha pasado es que esto colapsó y no hay manera de reconstruirlo. Y entonces por ejemplo, alguna gente, hablo de gente que tiene una visión política más conservadora que la mía, dice, bueno, hay que ir a los Bukele, ¿no? O sea, hay que acabar con las gangas, meter preso a todo el mundo, abolir los derechos constitucionales y los derechos humanos, por lo menos en lo que se recupera la cosa. Yo no abogo por eso, pero me parece que ese es, digamos, el pensamiento que se desarrolla frente al colapso de un Estado, como en el caso de Haití. Podríamos conversar mucho tiempo más porque sin duda es apasionante no solo la historia, cómo llegamos y lo demás, pero me gustaría abarcar por lo menos dos cosas en los pocos minutos que nos quedan, que es ¿cómo se justifica que Estados Unidos diga no pasa nada en Haití para mandar haitianos, pero diga no vayan estadounidenses a Haití? Digamos, claro, Estados Unidos podrá hacerlo, pero sin duda es una contradicción. Y después me gustaría tocar también hacia dónde va. ¿Habrá algún tipo de cambio posible pronto o no? Esa es la lógica de Trump, ¿no? Trump ciertamente el presidente Trump ha asumido una lógica arbitraria por completo y recibe como campesinos, como campesinos discriminados a los blancos de África del Sur, mientras vota del país, lo echa fuera del país a los trabajadores haitianos. De hecho, en alguna ocasión a mí se me ocurrió, había un déficit de trabajadores en Puerto Rico en la agricultura y se me ocurrió sugerir que creáramos un programa trayendo haitianos y por el racismo puertorriqueño, que es una paradoja, también hubo cierta reacción negativa. Creo que hay un elemento grande de racismo y xenofobia obviamente esa es la política que ha caracterizado a Trump hacia todas las naciones latinoamericanas y hacia todas las naciones del tercer mundo. El resto, ya para ir terminando, ¿habrá pronto elecciones o algún cambio de gobierno o no está la esperanza puesta en ese tema? De hecho, había un reportaje de CNN que decía, van a posponer de nuevo las elecciones. O sea, hay posibilidad de tener elecciones que valgan la pena, que sean representativas de algo en medio de esta crisis, de este mar de violencia. Y a mí no me parece, a mí me parece que la comunidad internacional tiene que ponerse de acuerdo y tomar una intervención drástica que pueda controlar, sino de forma negociada, con presiones políticas y militares a estas gangas, ¿no? Puede haber una posibilidad de tú sentar a las gangas y decir, bueno, ¿cuáles son los términos de la paz? Y cómo podemos crear un ambiente, porque lo primero que hay que crear es un ambiente que permita unos acuerdos, unas avenencias para la sobrevivencia, para poder vivir, si no en armonía total, por lo menos en un estado de, aunque sea una especie
de detente, ¿verdad? De paz temporera, de pacto de no agresión, que permita entonces mover soluciones políticas mucho más integrales. Pero yo no lo veo pasando. O sea que posiblemente las elecciones programadas para diciembre de este año, 2026, se vuelvan a suspender como pasó en agosto. Correcto, correcto. Vamos a ver. Yo no veo solución civil a menos que no haya una intervención fuerte de la comunidad internacional. Bueno, así está Haití y le agradecemos mucho a Emilio Pantojas, doctor en sociología, que nos haya acompañado y, bueno, conversado un poquito sobre este tema crucial, sin duda, para la región. Muchas gracias. Un placer. A las 5 siempre presenta columnista del día, Daniel Hernández, especialista en datos, tecnología e inteligencia artificial, con sus puntos de vista sobre la realidad detrás de la inteligencia artificial. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bueno, y como todos los miércoles recibimos a Daniel Hernández. Muchas gracias por esta columna permanente, Daniel. Vas a hablarnos de inteligencia artificial, de la histórica multa europea contra Uber, que además tiene una particularidad: suspende automáticamente a conductores mediante algoritmos sin intervención humana. No, vamos a tener que cambiar abruptamente y radicalmente de tema y vamos a tener que hablarlo con el de la semana pasada. La historia de Uber la vamos a dejar para la próxima semana, pero me parece un caso interesantísimo. Lo que pasa es que para los miembros de la audiencia que sintonizaron la semana pasada, hablamos de que había aparecido un blip en el radar y usamos una analogía del submarino con el nuevo esquema de financiamiento que está proponiendo Nvidia. El problema es que hoy nos aparecieron otros 3 blips en el radar, Fernando. Así es que vamos a conversar de eso si no te molesta. ¿Procedo? Cambiemos, dale, vamos arriba. Perfecto. 3 blips más en el radar. La semana pasada, como lo acabo de decir, hablamos del primer blip. Les recuerdo, $500 billones entre Nvidia y 6 fondos de capital, los más grandes del mundo para financiar chips de inteligencia artificial, pero con el cambio de que están tratando de financiarlos como si fueran infraestructura a largo plazo, como si fueran autopistas y puentes. Dijimos que el sonar seguía sonando, que no sabíamos qué era ese punto en la pantalla. Esta semana no fue que aparecieron, fue que los logramos conectar. Vamos con el segundo punto en el radar, ¿ok? Tiene nombre y apellido. Se llama Leopold Aschenbrenner, 24 años, ex investigador de OpenAI, autor del manifiesto de inteligencia artificial más leído de 2024. Fue un ensayo de 165 páginas llamado, con perfecta ironía en inglés, Situational Awareness, o en español, Conciencia Situacional. Con ese capital intelectual, de nuevo, el joven de 24 años atrajo el respaldo de inversores como los hermanos Collison de Stripe y la firma de trading cuantitativo Jane Street, una de las más grandes y más importantes. La historia fue de ascenso meteórico, como ha sucedido con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Aschenbrenner lanzó un fondo de inversión que en pocos meses creció de $225 millones a $45 billones en activos. Ahora, esa no es la parte interesante. ¿Por qué esto es un blip en radar? Porque en 4 días lo perdió casi que todo. Perdió el 70% del valor del fondo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué esto es relevante? Porque el fondo operaba con un apalancamiento de 4 veces su capital real. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar propio tenía $3 o $4 prestado. Cuando las acciones de semiconductores cayeron hace algunas semanas, las personas que le habían prestado la plata a Leopoldo lo llamaron para cumplirlas. Leopoldo no tenía la liquidez y tuvo que vender posiciones en un mercado que ya venía de caída, lo cual lo único que hizo es hacer las pérdidas más grandes, lo que hizo que más acreedores lo llamaran, lo que le forzó a más ventas. Y ahí es donde empieza la espiral sin fin de cuando uno tiene apalancamiento excesivo. Ahora, ¿qué es lo que este colapso revela sobre el ecosistema de una forma más amplia? Lo que parecía un fondo de 45 billones
era en realidad 10 millones de capital y 35 billones de deuda. El 80% de los activos del mundo, que el mundo estaba viendo eran apalancamiento invisible. Entonces, la pregunta que nadie más ha respondido todavía es, ¿cuánta de esa inversión masiva en inteligencia artificial que todos celebramos semana tras semana como una señal de confianza tiene la misma estructura? ¿Cuánto de lo que parece capital es en realidad deuda disfrazada de convicción? El CEO de Bank of America lo dijo sin ambigüedades. El colapso de Situational Awareness fue una advertencia para los mercados financieros, impulsados por valuaciones elevadas y dinero prestado. La SEC, el ente regulador en Estados Unidos, acaba de anunciar que está investigando el fondo y también va a investigar a los bancos que lo financiaron. Ahora, ese fue el segundo blip. El tercer blip es un poco más silencioso, pero igual de revelador. Se filtró que OpenAI reportó 6.7 billones de dólares en ingresos para el segundo trimestre del 2026, un crecimiento extraordinarísimo del 18% respecto al trimestre anterior. En cualquier otra industria, todos estaríamos de pie aplaudiéndoles ese crecimiento extraordinario. En el contexto de la carrera de inteligencia artificial, fue una total decepción, porque simultáneamente Anthropic reportó 11.6 billones en el mismo periodo, casi el doble. Y no solo eso, lo hizo con una pequeña ganancia operativa ajustada, la primera en la empresa. Para ponerles esto en perspectiva del segundo blip, hace exactamente un año, Anthropic tenía 787 millones en ingresos trimestrales. Hoy tiene 11.6 billones. Eso es un crecimiento de 14 veces en 4 trimestres. OpenAI, mientras tanto, está reportando pérdidas operativas. O sea, mientras Anthropic crece a un ritmo descomunal y ya está generando utilidad ajustada, ganancias ajustadas, OpenAI está perdiendo 12.3 billones en Q2. O sea, que sus pérdidas están creciendo muchísimo más rápido que sus ingresos. OpenAI sigue siendo la marca más reconocida del mundo de la inteligencia artificial, pero los números lo que están mostrando es una empresa que pierde competitividad con mucha velocidad. Pierde márgenes y ahora también está perdiendo su posición de ingresos frente a un rival que hace 2 años era considerado el hermanito menor, nerd y cauteloso que trataba de hacer todo bien. Con una salida a bolsa pública en el horizonte evaluada de más de 852 billones de dólares, esta brecha en rentabilidad se está convirtiendo en un problema grande. Ese fue el tercer blip en nuestro radar. El cuarto blip en nuestro radar no viene de Wall Street, viene de Beijing. De nuevo, la semana pasada lo hablamos con Química 3. Es el modelo de código abierto más grande de la historia. Lo lanzó una empresa china que se llama Moonshot AI con 1.5 billones de dólares de inversión frente a los 40 billones de dólares que OpenAI ha levantado. Lo curioso de esta noticia es que también acabamos de lograr cuantificar el impacto que esto tuvo. Los expertos estiman que solo el lanzamiento de Química 3 eliminó entre 320 y 400 billones de dólares en valuaciones esperadas del ecosistema de inteligencia artificial americano. Un solo modelo de código abierto lanzado desde China les borró 400 billones de dólares en valuación. La pregunta que flota en cualquier junta directiva de Silicon Valley es cuántos más van a venir como Kimi y a qué velocidad, porque si solo un modelo puede erosionar esa cantidad en valuación de un solo golpe, la aritmética de los 500 billones de dólares de Nvidia para financiar infraestructura que hablamos la semana pasada se empieza a ver diferente. Entonces, yo sé que he hablado de muchos números, yo sé que he hablado de muchas cifras, pero entonces volvamos al submarino. Hace 4 semanas Situational Awareness colapsó. Hace una semana Nvidia anunció que necesitaba Wall Street para seguir financiando la carrera de los chips. Y si el escenario que describimos la semana pasada se materializa, puede ser que los ahorros de los maestros y los bomberos también terminen siendo parte de todo este colateral. Esta semana OpenAI nos dice que está perdiendo el liderazgo de ingresos por primera vez y también nos damos cuenta que un modelo chino está borrando 400 billones. Entonces, es posible que este colapso de Situational Awareness con su estructura de deuda oculta
haya sido la señal que verdaderamente disminuyó por completo el apetito del riesgo en inteligencia artificial y que ya la industria estaba cediendo antes de ver este acuerdo de Nvidia con Wall Street. Que lo que vimos la semana pasada no fue porque un sector maduró y dijo hagamos una forma responsable, tratemos de reinventar cómo estamos haciendo las cosas, sino que lo que estamos viendo fue una búsqueda, no diría desesperada, pero tal vez fuera de libreto de capital alternativo porque se está empezando a secar el ecosistema. No lo vamos a saber, pero hay una clara correlación entre tiempos y narrativa que está sucediendo todo. Hay una última señal que esta semana circula en los pasillos de Wall Street y que todavía no tiene confirmación oficial. Se habla de rumores crecientes que OpenAI ya está entrando a territorio de necesitar un rescate, no del mercado, sino del gobierno. El tipo de intervención que hablamos la semana pasada y nos referimos a que parecía mucho a lo que pasaba en el 2008 con los bancos, cuando las instituciones se consideraron demasiado grandes para caer y terminaron siendo sostenidos con dinero público. Y como en 2018, si se hace un rescate, el costo no solo lo va a pagar quien tomó el riesgo, lo pagan primero los contribuyentes americanos, porque va a ser con dinero de impuestos de contribuyentes americanos, pero después lo vamos a pagar todos a través de mercados, a través de tasas de interés de préstamos. El maestro en Ghana, el bombero en Toronto, el trabajador en Costa Rica. Estos rescates tienen un impacto global. Quiero cerrar con un llamado al calma. Ninguno de estos blips por separado hunden un submarino. Estos blips juntos, lo que podamos estar viendo son señales. Pero cuando el sonar está registrando 4 señales en pocas semanas, todos apuntando a la misma dirección, ya el protocolo cambia. No es momento de disparar, se los recuerdo, pero tampoco de ignorar. Es el momento de, ahora sí, empezar a ver todavía más de cerca. Cuídense mucho. No sé, Daniel, hacer un 4 blips, radar sonando, tipos disparando y de repente no, tranquilos, no pasa nada. No, me quedé muy tranquilo, Daniel. No te quedaste muy tranquilo. No. Lo que quiero que transmitir es, tenemos que poner atención, tenemos que tener cuidado con este espacio. Es momento de ser conservadores. Quizás ese es el mensaje final. Seamos conservadores. ¿Ok? Ahora, no caigamos en pánico, porque siguen siendo blips en el radar. Sí, sin duda. Pero también cabe la posibilidad, Daniel, de que al estilo, no quiero poner un término chino, ¿no? Pero de las artes marciales que aprovechan la fuerza del que viene contraria para generar su llave. Porque todo lo que pasó con Awareness, otro fondo lo capitalizó porque dijo, voy a aprovechar que estos tipos están baratísimos. Y en una noche metió una inversión sin precedentes. Alguien gana. Sí, claramente hubo un ganador porque fue otro fondo que ingresó, que tomó e hizo una compra entera. Lo que pasa es que se pierde mucho valor y se desaparece mucho dinero de camino. ¿Qué significa? Que al final 45 billones de inversión fueron recuperados o se rescataron 20. Sí, la persona que puso los 20 ganó un montón, no necesariamente ganó 45, pudo haber sido que el valor de esto era 25, pero de todo el resto de personas que pusieron dinero, salieron de sus bolsas de esos 20 billones que están haciendo falta. Ahora, no es solo que perdieron los rendimientos o las utilidades o lo que pensaron que iban a ganar, es que perdieron el capital, perdieron el principal. Entonces, cada vez que hay una movida así de fuerte, sí hay alguien que paga el peso y sí hay un costo en la economía por esta destrucción de valor tan masiva de 20 billones de dólares en cuestión de una semana o en cuestión de días. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Daniel, por estas advertencias y por mantenernos a tono con qué es lo que pasa en el mundo, en este caso de el tema financiero de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Saludos. Bien, y con eso llegamos al final, amigos. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en tema de geoeconomía, geopolítica, la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá.
Y David Guerrero en San José, en controles CRC 891 Radio. Yo me despido, nos vemos en 23 horas, hasta la próxima. Concluye